en el día de ayer se suspendió la visita que tendrían que haber tenido en el día de hoy. Hoy es martes, ¿no? Sí, hoy el día de martes tendría que haber tenido su primera reunión bilateral a solas en lo que va de su mandato, Alberto Fernández, después de todos los gestos que hizo. Lamentablemente el virus lo impidió y se suspendió la reunión entre Joe Biden y Alberto Fernández. El pequeño detalle es que no es que le dijo, che, me dan el alta la semana que viene, venite, sino que hasta ahora el nuevo encuentro entre Alberto Fernández y Joe Biden quedó postergado. Lo que no quedó postergado es la visita entre Kristalina Georgieva y Silvina Batakis. Bien, Amado, Rulo, los escucho atentamente. Arrancamos con la información. La reunión fue cordial por lo que trascendió, y por el comunicado del Fondo Monetario es todo muy lindo, pero hace el ajuste, podemos decir, o todo muy lindo, pero el acuerdo firmado no se modifica. Sí, ¿estamos bien ahí? Bien, vamos con Amado. Bueno, mientras yo quería escuchar la información, pero voy a arrancar un poco con lo que yo creo de este asunto, ¿no? Me parece que las soluciones a los problemas de Argentina no van a venir de Washington, ni van a venir de reuniones en Washington. Es cierto que la Argentina tiene un problema muy serio generado por Macri, que tiene que ver con el alto nivel de endeudamiento, que ese endeudamiento devino, desde mi humilde visión, en una pésima negociación que terminó prácticamente en un contrato de adhesión, porque los puntos que se había planteado el presidente, que eran reducción, como mínimo, reducción de la sobretasa por el monto que se había tomado y que el fondo había otorgado, y ampliación de plazos, bueno, ni estuvieron en la discusión, y a partir de ahí se firmó un programa que básicamente es una quita de soberanía. Es un recorte de las facultades del gobierno argentino para llevar adelante su plan de gobierno en lo que tiene que ver con lo monetario, lo fiscal, y sobre todo esto, ¿no? Poner como objetivos centrales las cuestiones que debieran ser instrumentos, la cuestión fiscal, la cuestión monetaria. Entonces, bueno, Silvina Batakis hace su primera visita, presentación, como quiera llamarse, en el Fondo Monetario. Aclaremos el fondo, que no venga nadie ahora a decir el fondo cambió, el fondo es bueno, porque es el mismo fondo que estuvo el año pasado, el anterior, y desde el año 46 en el mundo, y desde la Revolución Fusiladora en Argentina. Yo creo que Silvina Batakis ha tenido que ir a plantear las necesidades de rever las metas del programa para poder hablar más de las cuestiones de los argentinos y más de las cuestiones de Washington. Sí, a ver, lo poco que se sabe que sucedió en esta reunión de ayer de Silvina Batakis, primero con la titular de Kristalina Georgieva y con alguien que empieza a tener mucha importancia para la región, que es Goldfang, fue claramente ir al planteo de que Argentina va a tener dificultades para cumplir con las metas del fondo, que tiene problemas con el tema de cumplir la meta del déficit fiscal para el segundo semestre, que está viviendo una situación de crisis desde el punto de vista del gobierno argentino, que es superable en términos de falta de divisas. Entonces pide una consideración con respecto a esto. A la par de esto hay un pedido, y también se le pide al Fondo Monetario que incida a favor de Argentina con el tema de un préstamo que ya está otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y su actual titular, Claver Carone, está trabándolo, diciendo que Argentina no está en condiciones de recibir. Es insolvente, dijo. Que es insolvente. No dijo lo mismo cuando le dio los 44.000 millones de dólares. Claro, fue un hombre clave en el otorgamiento del crédito del Fondo Monetario para los que pretenden Macri. hablar, Rulo, de cuestiones técnicas, ¿no? Sí, claro. No, bueno, las cuestiones técnicas, ¿cómo cuestiones técnicas? Carone fue el que era funcionario del gobierno de Trump. Del gobierno de Trump, y fue en el que en aquel momento o poco después dijo, y teníamos que darle el préstamo para salvar al gobierno de Macri. Así es. Y posibilitar que llegara en buenos términos a las elecciones.
Es decir, lo dijo así crudamente, después... Es un hombre consecuente, sí, porque hizo lo posible para que no llegara al campo nacional y popular, y cuando llega al campo nacional y popular lo quiere ahogar. Hace lo posible para que se vaya, para que se caiga. Y en el medio lo que hizo fue ocupó la titularidad del Banco Interamericano de Desarrollo sin antecedentes de que un funcionario norteamericano ocupara ese lugar que siempre estuvo tradicionalmente. Es la primera vez en la historia. Claro. El primero fue un chileno, un mexicano, un uruguayo, un colombiano y un norteamericano, desde el año 60 a hoy. Exactamente. Así que estas son las condiciones en las que se está dando. Pero además lo que quería agregar, en el sentido de lo que decía Amado, y que anticipaba antes, que Argentina va a negociar bajo presión de un golpe de mercado, bajo el condicionamiento de una demora de parte de los exportadores argentinos de granos que tienen entre 15 y 20 mil millones de dólares de granos sin liquidar, sin vender. Y la propuesta que se busca es una solución para esto, una respuesta para esto, no para confrontar con estos sectores. Claro. No para vencer este intento de torcerle el brazo al gobierno, de imponerle. En todo caso, lo único que se busca es algún mecanismo que evite simplemente la devaluación. Digamos, es la única, el único factor que estaría jugando a favor de no ceder ante estos sectores, pero a cambio de otras sesiones, que es lo que se está conversando, que no se conoce demasiado, pero la vía de, entre comillas, solución que se está buscando y de la mano del Fondo Monetario es justamente una vía que resuelva por este lado. Hay dos aspectos que tienen que ver con con el gobierno y la situación en Argentina, que creo que son parte del escenario y son parte importante, aunque todavía no estén todos los elementos. Uno es si la reunión que tuvieron durante el fin de semana Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Fernández tiene que ver con la postura. ¿Está ok? ¿Está ok? Bueno, estamos saliendo, retomamos un poco con Rulo, que estaba haciendo un análisis a duets con Amado. Amado, vos que tenés experiencia, ¿cuántas veces fuiste a reuniones del fondo? Y bastante, porque 2009-2010 había muchas reuniones por la crisis. Ya hay dos reuniones fijas, la de primavera y la de otoño, del hemisferio norte, ¿no? Obviamente, sería al revés aquí. Y después había reuniones casi mensuales en ese momento entre G20, Banco Mundial y Fondo Monetario. ¿Y lo ves al Fondo Monetario teniendo en cuenta que el presidente de la Nación ha calificado, hemos escuchado a lo largo de toda esta negociación muchos elogios a Cristalina Georgieva? Es más, el presidente llegó a decir, es una bendición que Cristalina Georgieva esté a cargo del Fondo Monetario Internacional. Lo dijo el presidente en un También el presidente anterior dijo que había que enamorarse de Christine Lagarde. Yo creo que está bien, hay un exceso de voluntarismo, tanto que se habla. Confundir a las personas con las instituciones es un error. Y además, es un error bastante, llamémoslo de un punto de vista un poco infantil o adolescente, que ha caído el presidente de la Nación. Pero la pregunta es, hoy dependemos de lo que diga el fondo, de alguna manera, y la pregunta, y el fondo puede llegar a tener la sensibilidad de entender que la Argentina está al borde de una maxi devaluación, y que esa maxi devaluación va a arrojar primero probablemente a millones de personas, y lo de millones de personas no lo estoy diciendo como un lugar común, sino realmente a millones de personas a la pobreza extrema o a la pobreza o sectores medios que van a terminar cayendo en la clase media baja y demás, o sectores comerciales que se van a empobrecer, digamos, o industrias que pueden llegar a cerrar, y generando también una inestabilidad política. El fondo es consciente de que si nos empuja un poquitito más, la Argentina puede entrar en una situación de mucho vértigo desde el punto de vista económico, social e institucional, porque básicamente lo que se respira en el aire es que la Argentina está en una situación muy, pero muy precaria. Sí, mirando la historia está claro que al fondo le importa muy poco la situación social, política e inclusive económica de los países. Ha tomado determinaciones en momentos claves de países donde generó mucha más inestabilidad de la que se pretendía que ayudara a resolver. Sin ir más lejos, el final del gobierno de la Rúa tiene que ver
con un no desembolso del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y sabemos en qué devino eso. De poco dinero. Muy chiquitito. De 2.000 millones de dólares, ¿no? Tenía más que ver con lo conceptual que con lo financiero. Nos dieron el empujoncito final en un modelo que en aquel momento pareciera ser que era el de la convertibilidad, que estaba mostrando síntomas de... Era aquella teoría, ¿te acordás? De agotamiento, ¿no? Sí, del riesgo moral. Si le prestás a los deudores, bueno, eso te va a producir un contagio global. Dicho sea de paso, cuando los que debían eran los bancos, cambiaron, ¿no? Y dijeron que eran too big to fail, muy grandes para caer. Cuando era Argentina, too big to fail, muy grande para caer, muy grande para... Eso fue en el año 2008, ¿no? 2008, así es. Cuando vimos que en Estados Unidos... El mundo salió a rescatar a los gobiernos, no el mundo, sí. O sea, los contribuyentes, no los ricos, salieron a rescatar a... Estamos hablando del gobierno de Estados Unidos saliendo a poner guita en la General Motors, por ejemplo. A ese nivel, o sea, estatizaron una automotriz. Sí, en el sistema financiero, estatizaron las cooperativas de crédito para la vivienda, Fannie Mae y Freddie Mac. Es decir que todos los animales somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, diría George Orwell. ¿Y puede cambiar algo en esta Yo creo que no. Yo creo que no, que va a haber... Porque no hay que olvidarse de qué es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no es un organismo ni cooperativo, ni democrático, ni multilateral. Es una de las herramientas de los Estados Unidos para imponer su política global después de haber salido triunfante en la Segunda Guerra Mundial como potencia hegemónica. Y bueno, los brazos estructurales o institucionales que se generaron para eso fueron los acuerdos de Bretton Woods, que dio el Banco Mundial, el Fondo Monetario, después la aparición de la Organización Mundial de Comercio. En nuestro continente, allá por los 60, se generó el Banco Interamericano de Desarrollo, que recién contaba Rulo, el rol que está teniendo anti-Argentina hoy. Es otro brazo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ha sido parte del golpe en Bolivia contra Evo Morales hace pocos meses. Entonces, me parece que para mirar con realismo, este es el telón de fondo de lo que se está negociando. Por un lado, la institucionalidad que generó Estados Unidos para dominar el mundo a través del sistema económico, del dólar, a partir de los acuerdos de Bretton Woods. Por otro lado, el intento interno de generar una devaluación a través de corridas financieras y del tipo de cambio. Por otro lado, la suelta de rumores de todo tipo que hablan hasta de la salud del presidente, cosas inverosímiles. La verdad que es impresionante cómo está funcionando esa usina de rumores que tantas veces en Argentina fue el prolegómeno de momentos muy difíciles. Y la frutilla del postre me parece la aparición del bufón Aldo Rico, que no hay que tomarlo en broma, porque yo creo que todas estas cosas están articuladas. No podemos ser tan ingenuos de creer que todo esto pasa suelto. No es que hay un gran hermano dando órdenes, sino que son argumentos que circulan por las clases dominantes, circulan por los factores de poder en la Argentina y van teniendo estas distintas expresiones. Estamos aquí, querido Rulo, para terminar, ¿qué querés aportar? Sí, decía, hay, me parece, dos condiciones que son parte también de la discusión interna, que habría que ver cómo se reflejó en las negociaciones en Washington. Una, si hay apoyo de la vicepresidenta a lo que está proponiendo el gobierno, porque esto es un punto que las propias corporaciones vienen reclamando. Es decir, ¿con quién negociamos? Dicen y reclaman que haya un compromiso del presidente y la vicepresidenta en cualquier planteo que se haga, por ejemplo. Yo ahí, Rulo, creo que hay una gran operación mediática política, sí, para intentar presentar o incluso involucrar en un ajuste la figura de Cristina Fernández de Kirchner, porque todo el mundo sabe que no representa de ninguna manera políticas de ajuste. Sí. Entonces hay un intento muy fuerte por tratar de presentarlo de esa manera. De presentarlo y de hacerlo. Sí, si fuera posible hacerlo, pero creo que claro, pues lo están planteando así. Creo que es imposible o improbable. Claro, pero el planteo es ese. El planteo es, no negocian con
Pero no es no negociar para no escuchar la voz del otro, sino simplemente imponer un pliego de condiciones. Para imponer una Porque viste cómo es el diálogo con los factores de poder, hacer lo que ellos quieren. Claro, bueno, el tema... Lo que llaman diálogo. A ver, digamos, hay un punto que grafica bien todo esto, que es el tema de la negociación o no negociación con los exportadores de granos. Lo que plantean es, la perspectiva que tienen ellos, que le están dando todos los consultores, es que va a haber una gran devaluación. Entonces, ¿quién va a exportar a un valor antes de la devaluación? Entonces dicen, bueno, nos sentamos a negociar. ¿Con quién? Con Alberto Fernández. Alberto Fernández le garantiza que no va a haber una devaluación. ¿Es una garantía creíble? ¿Confiable? Obviamente que no. Es decir, digamos, porque digamos, ¿hay alguna posibilidad que la realidad le pase por encima a Alberto Fernández y lo haga cambiar de opinión? ¿Qué les dice a ustedes la historia? Bueno, a ellos también. Entonces, lo que exigen de decir, como principio, es el planteo que le están haciendo, que haya el acuerdo de Cristina. Por lo menos que no sea Cristina y hay que le haga cambiar la posición. Entonces, y a partir de ahí, inclusive dicen, bueno, a partir de ahí, agregaríamos algunas otras condiciones, que nos dicen cuáles son, para que esto garantice que en un horizonte o un sendero de 4 a 6 meses no va a haber grandes cambios, que le haga arrepentir de haber ahora liquidado los granos que tienen para exportar. Creo que hasta ahí nosotros hemos hecho un análisis del dificilísimo escenario sobre el cual hay que tomar decisiones. Quiero creer que va a volver Silvina Batakis, va a decir aumento de suma fija de 40.000 pesos para todas y no va a pasar todos. eso, no va a pasar. Bueno, déjame a mí que me guarde. No va a haber devaluación y de aquí en adelante a seguir recomponiendo la Argentina. Y les expropiamos todos los granos a lo que tienen. Ya eso no corre por mi cuenta. Me parece que, mi impresión con esto, se fue a buscar un acuerdo con el fondo. No se fue a decirle al fondo que vamos a patear el tablero. Sería ilógico. Claro, con lo cual cualquier acuerdo que venga me parece que no va a ser favorable, no va a ser para alegrarse. Sí puede ser un alivio para los mercados, puede ser que esto aquiete toda esta tensión que hay, sí, o decir, cuanto más favorable sea para ellos el acuerdo, obviamente otra vez calmar a los mercados. Mayor será el alivio y el logro de calmar a los mercados. La cuestión, como decíamos al inicio del programa, lo decimos ahora, está absolutamente naturalizado, como que el agua moja y la rueda rueda, es que las decisiones económicas más gravitantes de la Argentina se toman fuera del territorio nacional. Fuera del territorio nacional. O sea, tenemos naturalizado esa cosa que nos horrorizaba con Macri. Siempre soy no. Bueno, nosotros, yo particularmente, hace 2 años y medio que venimos. En el programa de radio dijimos que el acuerdo con los privados fue un desastre, ¿entendés? Porque de hecho no trajo nada bueno. Vos dijiste acá, Amado, con mucho más autoridad que yo, que no conozco de economía, es que el acuerdo con los acreedores privados era el segundo semestre de Macri. Vos lo dijiste, el gobierno piensa que arregla con los acreedores privados y después pasa algo. Al otro día no pasó nada. Y si pasó, lo mismo con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se dijo, hay que firmar con el Fondo Monetario porque si no viene el desastre. Se firmó con el fondo y vino el desastre. Hay que firmar con el acuerdo con el fondo porque si no el dólar termina a 300. Se firmó con el fondo y el dólar está alto. 300. Lo cual demuestra, y después tenemos naturalizado que Batakis, que es la verdad que para mí, yo insisto sobre el tema, para mí es un gesto patriótico el de Batakis, vaya como le vaya, básicamente por asumir el control de la economía, o lo que queda del control de la economía en estas circunstancias, en un gesto muy importante el de Batakis, pero Batakis no sé si decide mucho, ¿no? Está claro. Además uno hubiera esperado un acompañamiento de un cambio más estructural para poder tomar decisiones. Bueno, que es un poco el telón de fondo. A ver, ¿qué es lo que se transmite de alguna manera en el gobierno? Que el presidente posterga las decisiones, para decirlo de un modo muy elegante y muy respetuoso por la investidura presidencial, posterga las decisiones. Evidentemente, el quilombo de la economía argentina no se resolvía sacando a Guzmán y poniendo a Batakis.
Claramente. Ya vivimos lo de Feletti, ¿no? Ya vivimos lo de Feletti. Está claro que se necesitaba como una reconfiguración fuerte del no es cuestión de personas y menos de personas solas. Y una reconfiguración fuerte del gobierno, del gabinete, del rol de Alberto Fernández. Bueno, vemos que Alberto Fernández sigue insistiendo con su proyecto reeleccionista, sigue insistiendo con este elenco de ejecutantes que es su gabinete, mientras la situación se va a pareciera ser que se va agravando con el paso de los días, con el paso de las semanas. En un ratito, Rulo, vas a cantar un tango frente a la victimización por la estrategia de la victimización de Alberto, ¿no? Del gobierno. Bien, algo que también se cuestiona dentro del oficialismo. ¿Por qué victimizarse? ¿Por qué victimizarse? Lo peligroso de victimizarse. Que tuvo como capítulo culminante el diálogo que tuvo el presidente en la localidad de Pila la semana pasada, ¿no? Donde hasta, según algunas crónicas, primero que trascendió el contenido de toda esa charla, ¿no? Y tenías media docena de intendentes, Dani, ¿cómo no va? No, mucho más de media docena. Bueno, está bien, pero trascendió, a buen entendedor, pocas palabras. O sea, o sea, además buena docena de intendentes que llamaron apenas terminó la reunión a los periodistas para contárselo, ¿no? Y bueno, sí. Sí, está bien, está bien. Y casi todos con un relato similar, ¿no? Pareciera ser que la versión que se difundió de esa reunión, no sé si no fue la misma o fue única, pero pareciera ser que sí, donde relatan, a propósito de la victimización del presidente, lo describen al presidente casi al borde del llanto, ¿no? El gobierno desmintió lágrimas. Bueno, por lo menos yo leí una crónica de ojos enrojecidos. Sí, igual es raro salir a desmentir que el presidente lloró. Yo no desmentiría nada, perdonen, no le daría entidad al tema, pues si vos lo salís a desmentir, le das entidad. Permitís que nosotros lo conversemos, por lo menos. Bueno, pero si el presidente se emocionó en una reunión y lo dejan trascender, bueno, después los periodistas escriben lo que les cuentan, ¿no? No, por eso me llamó la atención la desmentida más que la narración. Pero perdón, te interrumpí por una pavada. No, entonces, básicamente digo, para seguir en la misma línea de victimización, de victimizarse a Alberto Fernández, algo de alguna manera que formó parte de todo su gobierno, ¿no? De toda de toda la comunicación de Alberto Fernández, algo que nosotros hemos calificado como el hombre araña, ¿no? Ahora, pero ¿sabes por qué le pregunto? El hombre araña, déjame explicarlo porque el público se renueva, Adrián. El hombre araña, sabemos que es uno de los superhéroes, pero que no quiere ser superhéroe, ¿no? Que lo picó una araña y le dio un poder que él no quiere controlar. De hecho, a Peter Parker eso le trae serios problemas. No se trata como el resto de los superhéroes que de alguna manera eligieron serlo. Bueno, en el caso del presidente pareciera ser que no eligió ser presidente, que un poco que lo pusieron ahí y no sabe qué hacer con ese poder que tiene y lo padece, cosa que no es cierto, ¿no? Por otro lado, ¿no? Porque él eligió ser presidente y bueno, asumir las responsabilidades del caso. No sé si estoy contando bien lo del hombre araña, lo tengo acá. No, está perfecto, está perfecto. Lo tengo acá, Eduardo Fabregat. Sí, no, es un poco. Buenos días, compañero. Buenos días, querido Eduardo. No, es un poco así. De hecho, le tienen que recordar que es una gran responsabilidad, que se tiene que hacer cargo. Claro, un gran poder es una gran responsabilidad. Además, el nombre de Peter Parker es casi un adolescente, es un jovencito. No es el caso del presidente. No es el caso del presidente. Claro. No, claro. Además que si tiene rasgo de adolescencia es en su energía y en su ganas de hacer las cosas. Claro. Y un poco, a veces un poco atolondrado, ¿no? Como ciertos adolescentes. De alguna manera es un hombre maduro, ¿no? Podemos decir. De ninguna manera es un adolescente el presidente, pero... No,